Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice: cada uno de ustedes, tomen nota, ha recibido de Dios alguna capacidad especial. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tenemos dones de parte de Dios. Todos, absolutamente todos. Esta versión es del lenguaje sencillo y dice: mire, cada uno de ustedes ha recibido de Dios una capacidad especial. Inmediatamente dice: úsela bien en el servicio de los demás. Esa traducción es la versión del lenguaje sencillo, para que usted la pueda parafrasear. Le quiero dejar algunas escrituras de fundamento y base para poder desarrollar y platicar, porque me es importante que en esta mañana, en cualquier momento de este tiempo que vamos a compartir, usted pueda levantar la mano y pueda participar. Hay 2 micrófonos, uno en cada mesa, para que toda duda o toda consulta que usted tenga, de una vez podamos nosotros de alguna forma traerle alguna respuesta de parte de Dios. Primera de Pedro 4:11 dice: si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza de Dios que le da para hacerlo. Y escuche lo que dice acá: de este modo, todo lo que ustedes hagan servirá, servicio, para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso, dice acá, mire, para siempre. Entonces, para poder ejercitar el privilegio o el ministerio de consejería, porque el poder ser consejero dentro de un ministerio, dentro de una iglesia, debe de ser considerada una asignación espiritual y debe de ser considerada una asignación a través de las cuales los miembros de la casa, los miembros de la congregación pueden alcanzar instrucción de parte de Dios a través del consejo que se les traslada. Cuando nosotros examinamos qué es la consejería, Isaías nos enseña en el capítulo 9, versículo 6, y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. ¿Qué dice después? Consejero. Entonces estamos viendo que el ejercicio de la consejería es un ministerio que definitivamente es establecido desde un inicio a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, de alguna manera tenemos que entender que la consejería, es decir, el consejo que nosotros como ministros de Dios, como consejeros de Dios, trasladamos a una persona, definitivamente va a afectar su bienestar. Eso es bien importante poder entender. De ahí es que el consejero tiene un perfil, y como ministros primarios tenemos que nosotros entender que no es cualquier persona la que puede ejercitar el ministerio de la consejería. De ahí es que usted recordará que cada vez que tenemos la oportunidad de enseñar al pueblo, procuramos dirigir toda necesidad de consejo directamente al área de administración y consejería. Pues porque a pesar de que nosotros entendemos que somos hijos de Dios y podríamos obtener un consejo por parte de cualquier hermano en la fe, definitivamente el nivel de entendimiento y el nivel de conocimiento en la palabra y la experiencia en la palabra tienen que ser definitivamente considerados. Dice acá: el ayudar a una persona a conocer la voluntad de Dios es una de las bases primarias del consejo. Cuando cualquier hermano, cualquier hermana se acerca a nosotros con una situación particular, lo que el consejero debe de procurar siempre
es de poner primariamente su confianza en Dios. Es decir, orientar a aquella persona que va con la necesidad del consejo, llevarla en su situación particular e individual, porque eso es bien importante entenderlo, hacia una confianza o hacia el ejercicio de la fe en Cristo. ¿Para qué? Para que a través del consejo y basado en la palabra de Dios, las decisiones que la persona que va a ser ministrada pueda llegar a tomar decisiones certeras en Dios bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender que aconsejar con la palabra y con la guianza, tome nota, del Espíritu Santo, son bases primarias en la vida de un consejero de Dios. Es decir, vamos a mencionar consejero de Dios como aquella persona que es delegada para poder atender en consejería los menesteres de aquellas personas que les sean confiadas a través de la autoridad pastoral. Por eso es que el consejo no se puede pedir entre el pueblo, porque tiene que tener una dirección de parte de Dios. No estoy diciendo que no pueda venir un consejo por parte de quien Dios quiera usar, pero es importante entender que en las cosas de Dios todo tiene un orden, y el orden de los factores muchas veces sí altera el producto. Entonces, sí, el orden de los factores sí altera el producto. Entonces tenemos que entender nosotros que aconsejar la palabra y la guianza del Espíritu Santo va a ayudar a aquella persona que se acerca con uno en términos de tomar decisiones certeras. Cuando nosotros vemos el Salmo 119, 24, dice la palabra: tus testimonios son también mis delicias y tus preceptos son mis consejeros. Es decir, que el consejo que todo siervo hijo de Dios ejercita en la consejería debe de ser un consejo, amado hermano, que venga de parte del corazón de Dios. Por eso es que no cualquier persona puede ejercitar el principio de la consejería, porque aquella persona que es delegada en una actividad espiritual dentro de la congregación debe de tener el entendimiento, amado hermano, que todo consejo que tiene que venir ministrado al necesitado, vamos a decir necesitado a la persona que se está acercando, tiene que obtener un consejo que no viene, y lo vamos a ver más adelante, que no viene de ningún otro lugar sino del corazón de Dios. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 15 versículo 14 y 15, dice la palabra de Dios: yo en cuanto a ustedes, hermanos míos, estoy también persuadido de que también están llenos de bondad y hechos plenos en todo conocimiento, y son capaces de amonestar a otros. Sin embargo, hermanos míos, les he escrito para recordarles de la gracia que Dios me dio. Entonces, si nosotros decimos que tenemos esa gracia de Dios, debemos de aprender a trasladarla a través de la administración. Entonces, cuando nosotros vemos la consejería es un acto espiritual. Así debe de ser considerado como tal. Es decir, es una delegación de una acción espiritual que se debe de llevar a cabo. Por favor, si hay preguntas, vamos levantando la mano para no dejar nada en el tintero. Debe de ser ejercitado, número uno, y ahí es donde vienen las calificaciones y las características que vamos a tener que ir aprendiendo poco a poco. Aquella persona que es delegada para la consejería tiene que tener cualidades de tipo espiritual. Es decir, aquella persona que va a ejercitar la administración debe de ser una ávida conocedora de la palabra de Dios. Eso es importante. ¿Por qué? Porque el consejo que va a salir de parte de la guianza del Espíritu Santo viene a través también de la consejería de la palabra. Entonces es donde entendemos que nosotros, que la sabiduría que es espiritual, que es la que proviene de Dios, no proviene del hombre, no proviene del alma del hombre, no proviene del corazón del hombre, no viene de los pensamientos de Dios, perdón, del hombre, viene de los pensamientos del corazón de Dios. Por eso es que la Biblia dice: mis pensamientos no son tus pensamientos. Entonces, una de las características de la sabiduría espiritual es el reconocimiento en un corazón humilde de la sabiduría que es espiritual. Número uno, tenemos que entender que aquellos que ejercitamos
la consejería, debemos de entender primeramente que la solución que se va a entregar no nos pertenece a nosotros. Es decir, la consejería que voy a trasladar es una guianza del Espíritu Santo en un menester específico al momento de trasladárselo a una persona. Entonces, aquella persona que viene a buscar lo que es de Dios a través de la consejería, el consejero debe de ser humilde, diga conmigo, humilde, en entender que la solución no va a provenir de él. Es decir, el hermano no salió del problema porque qué buen consejo yo le di. Ese hermano, mire, no. Toda dádiva y don perfecto, dice la Biblia, desciende del Padre de las luces. Entonces, cuando vemos en el libro de Juan capítulo 14 del 16 al 19, mire lo que dice acá: le pediré al Padre que les dará otro consejero para que esté siempre con ustedes. Entonces, el consejero por excelencia se llama Espíritu Santo. Por eso es que toda labor de consejería que en algún momento Dios nos tenga por, ¿cuál sería la palabra? Por dignos de poder ejercitar una labor de trabajo de consejería, deberemos de saber que la dependencia primaria tiene que ser del Espíritu Santo. Es decir, cuando una persona va a buscar consejería, lo que está buscando es un vaso de Dios que tenga un conocimiento en palabra y que tenga una estrecha relación con el Espíritu Santo. Por eso que el consejero no puede ser tirado con onda, no puede ser cualquiera, porque tiene que tener características especiales. Le pediré al Padre y les dará otro consejero para que esté siempre con ustedes. El consejero es el Espíritu Santo. Entonces, dijimos que la solución inicialmente no proviene de nosotros. La solución no es mía. Pero en el entendido que soy un consejero, aquí lo estamos viendo desde la perspectiva del consejero, es decir, del proveedor. Soy consejero. Hoy no soy el cliente, por así llamarlo, que llega a buscar la administración, sino que esta es una instrucción de entendimiento y de conocimiento para los que van a ejercitar esta labor tarde o temprano, porque creo que todos en nuestro corazón anhelamos ser instrumentos del Señor. Y si en algún momento Dios te permite ser un consejero en el Espíritu, deberás de entender que el consejo no proviene de ti. El consejero, Juan 14, 17, es el Espíritu de la verdad. El mundo no le puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Ustedes lo conocen porque viven con ustedes y se quedará con ustedes y se quedará con ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Juan 14, 18 y 19. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán y ustedes vivirán. ¿Por qué? Porque yo vivo. Entonces, número uno de entendimiento como consejero es que ninguna de las soluciones que la persona viene buscando la tienes tú. Pero en el proceso de la administración, por eso es que es importante que previo a todo momento de consejería, toda reunión se ponga delante de las manos de Dios y se diga: Padre, toma tú el control, y Espíritu Santo, por favor, desciende con palabra de consejo y de sabiduría para poder ayudar al hermano en el menester que está buscando. ¿Por qué? Porque la solución viene de parte de un hombre que tiene comunión con Dios. El consejero tiene obligadamente que ser un hombre o una mujer espiritual. No le estoy diciendo perfecto, no le estoy diciendo perfecta. Sí, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es un proceso constante de perfeccionamiento en nuestra vida. Entonces tengo que entender que yo no estoy ahí porque yo soy bueno, sino que yo estoy ahí por misericordia de Dios y porque el Espíritu Santo y yo tenemos comunión. Entonces es importante observar que todo consejo que des o que demos tiene un origen. O sea, yo no le voy a venir a querer solucionar la vida al hermano con un consejo personal, sino que tiene que haber una guianza. Y si no hay una instrucción de Dios en el proceso de la consejería, se estaciona el proceso de consejería y se pide un tiempo para oración.
Es decir, hermano, ahorita pues después de escuchar todo tu menester, pues necesito un tiempo para llevar esto delante de Dios y tener respuesta de parte de Dios. Algunas respuestas fluyen en el momento. Si somos hombres y mujeres que estamos de alguna manera entonados con Dios, por llamarlo así, mucho consejo fluye en el momento, pero no siempre. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, no le tenemos que buscar una salida pensada nuestra, no tenemos que buscar una solución personal, una solución pensada, sino tenemos que llevar el menester delante de Dios. Mire, en su situación, para poderle aconsejar, necesito que por favor me regale unos 2, 3 días, una semana, lo que sea necesario, basado en la guianza del Espíritu Santo, porque necesito consultar con Él. Entonces, número 1, ningún consejo dado debe de fluir del corazón o del alma, sino que todo consejo debe de fluir del consejero por excelencia, quien es el Espíritu Santo. Número 1, entonces, el primer entendimiento que tenemos que tener es que el consejo debe de provenir de Dios. Para eso, quien se ejercita en la consejería debe de ser un hombre y una mujer. Es aquí donde tenemos que entender las asignaciones de parte de Dios, y debe de ser un hombre, repita conmigo por favor, espiritual. Entonces, no cualquier persona ejercita la consejería. Número 2, cuando nosotros ejercitamos la consejería, una de las cosas muy importantes es entender que la autosuficiencia que muchas veces existe en nuestro corazón o en el corazón de las personas debe de ser sustituido por la suficiencia en Cristo. Es decir, la persona no va a salir de la circunstancia o de la situación por el esfuerzo que realice, porque tan ávida sea en la situación que se está presentando, sino que en el entendimiento de que el consejo viene espiritual, que es lo que dijimos anteriormente. Otra de las cosas que debemos de ejercitar en el proceso de la consejería es llevar el entendimiento a la persona, que de alguna manera quien le va a sacar de la situación y de la circunstancia es el Cristo de la gloria. Entender las personas que no es, como declara la palabra, ¿verdad? No es con espada ni con ejército, no es con esfuerzo personal, espada, ejército, fuerza personal, sino con su Santo Espíritu. Entonces Proverbios 8:12 dice: yo la sabiduría he creado la discreción y poseo el conocimiento y el consejo. Entonces, de alguna manera empezamos a ver espíritus operantes de parte de Dios, dejados dentro del contexto de la palabra, y vemos, por ejemplo, que el espíritu de la sabiduría es quien tiene el conocimiento y el consejo de parte de Dios. Entonces, tenemos que enseñar a la persona que se aconseja que la dependencia debe de ser directamente de la sabiduría de Dios. Es decir, nuestro menester como consejeros de Dios es llevar al necesitado al entendimiento que lo que necesita es tener el conocimiento y el consejo que viene de parte de Dios, y que nada de nuestros pensamientos debe de intervenir en la situación o en la circunstancia, porque cuando nuestros pensamientos intervienen en la situación es donde muchas veces se ven truncadas las respuestas de parte de Dios, porque muchas veces las respuestas por parte de Dios son sobrenaturales. Entonces, el entendimiento de que la dependencia viene de parte del Señor y que el consejo viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde se encuentra el espíritu del consejo. El Salmo 115 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, y tu gracia y tu verdad. Entonces, tenemos que entender que el Espíritu Santo, que es el consejero por excelencia, es el que nosotros debemos de buscar en dependencia directa. ¿Para qué? Para que la verdad de Dios descienda y pueda ser aconsejado aquel que viene buscando un consejo de parte de Dios. Entonces, el espíritu del consejero capacita de alguna manera la manera en la que se va a aconsejar. Por eso, miren, aquí hay algo bien tremendo.
el nivel de comunión, de consagración con Dios debe de ser estrecho por parte del consejero. Es decir, no podemos enviar a un menester espiritual a alguien que no tenga conocimiento en palabra y que no tenga relación con el Espíritu Santo. Porque si la persona es carente de palabra, no va a tener cómo dar consejería. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante, es la que separa, es la que divide el espíritu del hombre del espíritu de Dios. Entonces la dependencia del consejo es importante y el Espíritu Santo presente en todo momento. Vemos que la palabra de Dios, mire, como cuarto tópico, la palabra de Dios es importante. Es decir, ¿por qué no se puede enviar a alguien que me ayude? ¿Por qué no puedes enviar a una persona carente en palabra a dar consejería? Levantemos la manita y pedimos micrófono, mija, por favor. Tal vez le trasladan para que todos podamos escuchar bien. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, pastor. Pues la persona hablaría de su propia experiencia, de su propio conocimiento y no del consejo de parte de Dios. Correcto. ¿Alguien más? Salmo 119, 105. Gracias, hija. Una persona sin palabra es una persona sin lámpara. Y yo no creo que usted quiera ir en las tinieblas con una persona sin lámpara. Entonces el Salmo dice: tu palabra es lámpara que guía. Por eso es que el consejero indefectiblemente tiene que tener palabra en su corazón. Tiene que tener Biblia en su corazón. Pero una Biblia, por eso es que los privilegios de consejería no se le pueden entregar a cualquiera. Si esa lámpara no existe o no está encendida, vemos que definitivamente no hay cómo poder entregar una palabra de consejo, porque la lámpara es la que guía los pasos y es la que ilumina el camino. Entonces no podemos ser hombres y mujeres que pretendamos aconsejar cuando tenemos una carencia de palabra en nuestro corazón. De los que anhelamos aquí algún día poder ser siervos de Dios, ministros de Dios, que se puedan ejercitar en la consejería, es importante que tú tengas un conocimiento pleno de la palabra. Y me atrevería a decir un poquito más allá, no un conocimiento de logos, sino que un conocimiento de rema. Y usted sabe que para que el logos se convierta en rema, primero se tiene que comer el logos, es decir, palabra. Es lo que siempre procuramos exhortar: lectura de palabra, lea su palabra. Tiene que estar constantemente comiendo, porque en la medida que cada uno de nosotros va comiendo palabra de Dios, de alguna manera la lámpara interna del Espíritu va floreciendo. De ahí es que Isaías en el capítulo 60 versículo 1 dice: levántate y resplandece, pues ha llegado tu luz cabal y la gloria de Jehová alborea. ¿Cómo? Alborea para sacar de la dimensión de la oscuridad a todo aquel que delante de Dios se presenta buscando consejo de parte de Él. Entonces, cuando una persona busca consejo, tienes que saber que no te está buscando a ti, para ubicarnos y para darnos el sentido de la humildad. No, yo quiero que el hermano Jorgito, con mucho respeto, ¿verdad? Hermano Jorgito sea. No, yo quiero que no se busca, porque el consejo viene a través del Espíritu Santo. Evidentemente algunas personas se sienten cómodas, ¿verdad? Y si un hombre tiene el Espíritu de Dios y da consejo verdadero de parte del Señor, muy seguramente la gente le va a buscar. ¿Por qué? Porque Isaías dice: levántate y resplandece, pues ha llegado tu luz y la gloria de Jehová está sobre ti. ¿A través de qué? Del consejo.
Por eso es que cuando tenemos situaciones difíciles y adversas en nuestra vida, lo más importante es buscar consejo, no el consejo del pastor. Yo creo que aquí es donde tenemos que redireccionar y entender tal vez las cosas desde una perspectiva diferente. Sí se busca al pastor en la oficina, definitivamente, porque es un vaso. Así como hay hermanos en el área de administración, en el área de consejería dentro de la casa. ¿Por qué? Porque son vasos de parte de Dios. Pero el entendimiento es que el que viene a buscar consejo no te está buscando a ti, está buscando lo de Dios en ti. Y es ahí el entendimiento que si quiero ser un ministro, quiero ser un siervo, una sierva conforme al corazón de Dios, tengo que tener comunión con el Espíritu Santo. Muchas de estas cosas se han desvirtuado en el tiempo, amado hermano, porque buscamos consejo. Por eso le digo, no busques consejo con tu hermano que está a la par. No busques, y no es menospreciar lo que tiene de Dios el hermano. Sencillamente en las cosas del reino, el orden de los factores sí altera el producto. Entonces todo lo que nosotros tenemos que hacer, amado hermano, tiene que ser en el entendimiento de que solo somos instrumentos. Diga por favor instrumentos. La gente no te va a buscar por quien tú eres. La gente te va a buscar por lo que Dios hace a través de ti como un vaso. Pero como vaso tengo que tener la humildad necesaria para ver la manifestación de Dios y no creer, ¿verdad? Como le dijo aquella hormiguita al caballo, ¿verdad? O al toro. Vamos arando, le dijo la hormiga al toro, ¿verdad? O sea, ¿qué esfuerzo tenía ella ahí? Ninguno. Entonces cuando nosotros buscamos de Dios, amado hermano, tenemos que entender que la gente lo que va buscando es que ser orientada por Dios, ser dirigida por Dios, y el elemento que Dios está usando en dicho menester probablemente puede ser tú como vaso, pero siempre en la humildad y en el entendimiento de que no eres más que eso, un simple instrumento de parte de Dios. De ahí es que nosotros entendemos que de alguna manera el consejero tiene un perfil. Es decir, no puede ser cualquier persona la que puede ejercitar el privilegio de la consejería. Yo le coloqué ahí a los que tienen material en el perfil del consejero, qué es lo que un consejero debiese de hacer. Número 1, discernir lo bueno y lo malo de acuerdo con qué se cierne el problema. Con la palabra de Dios. Es decir, el perfil del consejero es siempre todo menester que le es llevado debe de ser cernido, diga conmigo cernido en la palabra de Dios. Es decir, el menester, la problemática, la situación, la circunstancia debe de ser apegada al contexto de la palabra para que a través de la palabra y de la consejería del espíritu de sabiduría que viene de parte de Dios le pueda ser provista una respuesta de parte de Dios a la persona con necesidad. De ahí es que si no tenemos conocimiento de palabra, no podemos ser consejeros. No se meta usted a dar consejos si no conoce palabra, porque el consejo que vas a dar bajo la guianza del Espíritu Santo no puede diverger. El Espíritu Santo nunca va a diverger, no es divergente entre lo que el Espíritu dice y lo que la Escritura está. Es decir, el espíritu de la consejería siempre se va a pegar a la palabra. ¿Por qué? Porque lámpara a mis pies es tu palabra. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que guía celeste a toda verdad. Entonces es el Espíritu a través del vaso quien va a traer el conocimiento. Pero si eres carente de palabra, no sirves en ese aspecto, tienes que ser formado. Y perdóneme, no se sienta mal, el pastor me dijo que soy un inservible y no sirvo. No, lo que le estoy diciendo es capacitémonos. Capacitémonos. El conocimiento de la Escritura es imprescindible para todo hombre o toda mujer que va a ejercitar el principio de la consejería. Es como enviar a un soldado a la guerra sin espada o sin pistola o sin cuchillo. Eso no se puede hacer. Entonces un consejero sin palabra es un chiste, así de sencillo. Y en vez de bendecir la vida de las personas, las puede terminar desbaratando. Pastor, disculpe. Ahí pasaron una pregunta. Por favor, claro, gracias. Dice, en algunos casos se nos recomienda no orar por alguien. Me imagino que está hablando de no nos
apresuremos a imponer manos. Quizá. Dice, situación o tiempo fuera de nuestro alcance. Sí. Luego dice, se podría negar un consejo, y entre paréntesis vuelve a poner, así como funciona la oración. Si es que eso es lo que te tiene que decir el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso no te lo puedo decir yo como pastor porque conozco los individuales del caso. Entonces, a quien se le pregunta es al Espíritu Santo. Si no hay comunión con el Espíritu Santo, estamos lavados. Un consejero no puede ser carente de palabra ni de comunión con el Espíritu Santo. Y si no tiene palabra y o es carente, él, perdóneme, en el buen sentido de la palabra, no sirve en ese puesto. Podrá servir para otro montón de cosas, porque no quiero decir que es inservible, ¿verdad? No, ese es el Espíritu. Pero para esto no funciona. Porque de alguna forma es a través de esa alianza en el Espíritu que la persona va a funcionar. Pero orar sí podemos por otra persona. Orar podrías, mas no imponer manos. Depende que te diga el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu te está diciendo en ese momento no ministres, o sea, caemos en esto. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Y ahí sí ya va sobre la responsabilidad de cada consejero. Porque cuando se delega una tarea, debe de ser sacada con excelencia para el Señor. Pero ya la capacitación que yo tengo, el expertaje que yo tengo y cuánto yo dependo de Dios. Por eso que las personas que se van a ejercitar en consejería tienen que ser personas de oración. Tienen que ser personas de comunión. ¿Por qué? Porque tiene que tener la capacidad. Otra de las acciones dentro del perfil, tiene que tener la capacidad de confrontar verbalmente con la palabra de Dios la conducta o la condición que está siendo traída. Entonces toda administración tiene una base, palabra de Dios. Entonces la persona cuando salga tiene que salir en el entendimiento de que el consejo viene de parte de Dios, porque va con palabra de Dios. Es decir, va con la administración del espíritu de sabiduría sobre su vida. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Entonces es importante que el consejero sea un hombre que dependa completamente de Dios y que tenga conocimiento de la palabra. Alguien me dirá, pastor, pero y pues, conocimiento de palabra, ¿y qué le voy a decir? Dice la Biblia que en el momento el Espíritu Santo le va a decir a usted qué es lo que tiene que ministrar, ¿verdad? Edwincito. En base a lo que se está hablando, pastor, Ezequiel capítulo 3, versículos del 1 al 5, leámoslo del 3. Dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue a mi boca dulce como la miel, dice en el 4. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Esa palabras es dabar. Y una de las aristas de esta palabra dabar también es consejo. Ahí estás. Ahí es donde, gracias, mira, lo que tú me haces ahorita, acepción, Edwincito, es donde ahora entendemos por qué muchas veces el Señor ministra dabar y muchas veces ministra mitzvah. Dos palabras que traducen palabra. Dos palabras en el original que traducen la palabra palabra es mitzvah y dabar. Y la que está mencionando el hermano es la palabra de consejo. Entonces tenemos que aprender a separar. Mire, ¿qué necesita saber el consejero? Estos son aspectos que se deben de tomar en cuenta, por favor, solamente como una especie de bosquejo. Porque quiero ser claro, cada administración es diferente y obedece a la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu en cualquier momento puede romper cualquier orden y puede restablecer lo que quiera. Él es el que guía toda verdad. Cuando nos encontremos personas fuera de la iglesia, ¿verdad?, que no corresponden no son parte de la casa, no son ovejas de la casa y quieren consejería y quieren oración, pues la oración no se la puedes negar a nadie, pienso yo, a menos que Dios te diga no. Estoy de acuerdo. Pero cuando las personas fuera de la congregación se acercan porque necesitan oración, consejería, o mire, lo primero es que si nosotros identificamos que son hermanos en la fe de otra iglesia, no te corresponde a ti aconsejarle ni orar por él. ¿Tú estás asistiendo a alguna iglesia? Sí, ok, ve con tu pastor. ¡Ala, qué mala onda, qué cuadrados, este tan desamorado! No, dice la Biblia
que todo lo que tú hagas debe de ser ordenadamente. Entonces, una oveja que pertenece a otro redil tiene pastor. En el peor de los casos lo mete allá de la puerta y aquí ore pastor, y el pastor ora por él, pastor Byron. Él tiene pastor. Su autoridad es su pastor. Entonces, cuando alguien nos pide consejería y oración afuera, mandémoslo con sus pastores. O sea, que su pastor trabaje, que su pastor haga la obra, que su pastor le atienda, que su pastor se dedique o que su pastor busque la manera de poderlo ayudar. Pero no nos corresponde a nosotros andar orando por gente afuera, a menos que el Espíritu Santo te dé guianza. Pero en el orden normal, cada oveja tiene su redil. No, yo no asisto a ninguna iglesia. Ah, listo, no hay problema. Te espero el domingo en la iglesia. Y ya después del servicio platicamos con el pastor y te ponemos una cita de consejería o de administración o de liberación o de lo que necesite, ¿verdad? Pero esto no es ser elitista ni querer ser como exclusivos. Es orden. Y en el reino de los cielos hay orden. Por supuesto, precisamente por ello. Entonces, si te encuentras afuera, mire, necesito que me dé un consejo, espérame. ¿Tú te congregas? Sí, yo me congrego. Entonces, mi consejo es que vayas con tu pastor. A la nombre, ora porque me siento cargado. A saber qué chamucos andan oprimiendo. No le estoy diciendo que tenga posesión, solo opresión, que es diferente. Si separamos la opresión de la posesión, ¿verdad? Entonces carga opresión, pero usted se mete a orar y de ahí termina en la noche usted bien oprimido y no sabe por qué. Entonces cada oveja tiene su redil. No es ser elitista, no es querer ser exclusivos, no es sentir, no, es que este hermano no ora por cualquiera. No, por quien Dios diga. Pero cuando hay una estructura ministerial a la cual él pertenece, es su pastor, son sus diáconos, son sus hermanos los que se deben de ocupar por él. No, es que allá no me ponen atención. Entonces salte de ahí, pues. Perdón, usted no le va a decir, entonces salite de ahí, venite para acá. Yo se lo podría decir como pastor. Tampoco andamos tirando red donde no nos corresponde. Pero si no te atienden en tu casa ministerial, busca una donde sí te atiendan. Porque al final del día cada uno está salvando, amado hermano, su propia vida. Porque la salvación es individual, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando sea así, hija, procura mejor dejarlos pasar de largo, mándalos a su iglesia, y si no tiene iglesia, que venga acá el domingo, le atendemos y posteriormente le asignamos, ¿verdad? Pero en este aspecto, cuando estamos hablando de guerra espiritual, el orden de los factores sí altera el producto. Bien sencillo. De ahí es que nosotros procuramos siempre movernos en la línea de la cobertura, ¿verdad? Porque hemos entendido que en esa sombra hemos sido bendecidos. Entonces, las personas que tengan esa problemática, que busquen a su pastor. Perdónenme, no es querernos hacer los locos, no. Cada oveja con su pareja. Entonces, si tienen pastor, que le atiendan. Y si no tienen, tráigalos. Y aquí les atendemos con mucho amor. Amén. Ok, siguiendo entonces en la línea de lo que veníamos enseñando, con respecto a lo que veníamos sobre las metas de la consejería, cambio de actitudes, transformación del entendimiento y de todas aquellas acciones. Eso es parte de las metas que nosotros perseguimos con la administración. Dice la Biblia que otra de las razones por las cuales la gente busca administración es por poder ser enseñada. Por ejemplo, cómo relacionarse adecuadamente con las personas, cómo comunicarse con las personas, cómo aprender a orar, por ejemplo, por relación. Pues, mire, estoy de reciente conversión, pero no sé orar. Hermano Jorgito, ayúdeme. Ese tipo de situaciones. Así que no voy a rechazar el generoso amor de Dios, pues si por la ley fue posible que estuviéramos bien con Dios, Gálatas 2:21, entonces la muerte de Cristo no serviría de nada. Entonces, cuando nosotros buscamos la consejería, una de las cosas que debemos de procurar sembrar en las personas
es la manera de cómo incorporarse al reino de los cielos. La atmósfera, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes, dijo nuestro amado Señor Jesús, porque ese es un gobierno establecido celestialmente, espiritualmente, sobre nosotros como una iglesia terrenal. Entonces, dentro de las metas es la guianza. Una persona es aconsejada para tener guianza. ¿En qué? En el reconocimiento de lo que esté aconteciendo en su vida. Aprenderle a enseñar, por ejemplo, cómo manejar la ansiedad, cómo manejar el miedo. Acá en el estudio dice temor, pero quisiera que tachara esa palabra y en vez de temor le pusiera miedo, porque el temor es reverencia a Dios, pero el miedo, es diferente. Una cosa es, nosotros le servimos a Dios por temor, amor, por reverencia, un temor reverente. Acá dice, entonces no es acá temor, acá es miedo. Cómo manejar la soledad, la ira, todo aquello que viene impregnado en su corazón, de lo cual necesita restauración. Por eso la Biblia dice, sabemos lo que es el verdadero amor, porque Cristo dio su vida por nosotros. Entonces nosotros también debemos dar la vida por nuestros hermanos. Hijitos, nuestro amor no debe de ser solo de palabras, pues el verdadero amor se demuestra con hechos. Caemos nuevamente a los frutos, los hechos. Debe de haber evidencia. Cuando nosotros, por ejemplo, somos utilizados en consejería, los que trabajamos en consejería sabemos que difícilmente la solución se da en un solo evento de reunión. Regularmente la consejería, la administración, la liberación, regularmente, no le estoy diciendo que si rompe ese parámetro no es de Dios, no, pero regularmente se necesitan más de una reunión en términos de dar seguimiento. ¿Por qué? Porque a través del proceso del seguimiento se le enseña a la persona, a través de la palabra, por la guianza del Espíritu Santo, cómo romper, por ejemplo, con un espíritu de miedo. Cómo romper con un espíritu, amado hermano, que en su vida realmente está obstaculizando la restauración plena de su ser. Por ejemplo, una persona no puede decir que está plenamente restaurada si en su corazón, por ejemplo, hay falta de perdón. Yo no puedo decir estoy en restauración y bendito Dios estoy bien si estoy peleando, sí. Si tengo amargura en mi corazón, si tengo falta de perdón, todos esos frutos negativos que definitivamente alejan nuestro corazón de la voluntad de Dios. Mire lo que dice la Biblia acá por esta parte, porque debemos de entender que parte de la labor del que aconseja es llevar al entendimiento a la persona la cual está buscando entender cuáles son las causas. Mire, ahorita estoy yo en un proceso médico de tratamiento porque tengo malas 4 vértebras. Entonces, en el proceso de la restauración, el doctor, una de las cosas que yo le aprendí así de entrada, y fue la primera vez que llegué con la afección de la cuestión del corazón, y me dijo, nosotros cuando tenemos dolor, los médicos lo primero que hacen es apagar el dolor. Cuando tú llegas donde el dentista, lo primero que hace el dentista es apagarte el dolor. Te inyecta o te da un medicamento, un enantio, y te disminuye el dolor. Dependiendo del proceso, pues ves si de una vez te interviene o no. Entonces, cuando nosotros vamos a las cosas que son espirituales, debemos de entender que es bastante similar la condición. Nosotros vamos, atendemos la consejería, pero debemos de buscar la sanidad del evento, no el alivio del evento. No sé si me estoy dando a entender. Dice la Biblia, toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios le manda.
Con las escrituras, un siervo de Dios estará listo y completamente capacitado para toda buena obra. Entonces, la consejería salud, la consejería no es quitarle el dolor. El doctor me dijo, mire, don Byron, porque yo llegué hace unos días, hermano, que no podía ni mover la pierna. Yo iba como que venía de campo de batalla, ¿va? Solo me faltaba la pita aquí así de lado, todo chueco. Y me dijo, mire, el dolor se lo quito ahorita. Ya, ahorita se lo quito, no tenga pena. Pero el problema es que él está dando ese dolor. Ah, es el nervio ciático, le dije, estoy seguro. Ajá, me dijo, a ver. Y me acostó en la camilla, me puso a hacer unos ejercicios de fuerza para arriba, para abajo, para los lados, para esto. Dese vuelta, me dijo, como que era tamalito, ¿ah? Y cuando me agarra con este dedo la espalda, más, aquí es su problema, me dijo, mire. Ay, dije yo, sí. No, usted no tiene malo el ciático, me dijo. Usted lo que tiene mala es la L2, la L4, la L5 y la L3. Y las tiene aplastadas. Dije yo, aplastado yo y aplastada las vértebras, ¿verdad? Así tan chiquillo. A eso me refiero, ¿verdad, chiquillo? Entonces me dijo, mire, el dolor yo se lo quito ahorita con una inyección, pero mientras yo no le corrija las vértebras, por eso es que usted se inyectó, tomó medicamentos, se le fueron todos los síntomas durante 3 días y después de que subió a predicar y bajó, otra vez está igual. ¿Por qué? Porque las vértebras siguen estando malas. Entonces el dolor se lo quito yo con un par de pastillas y un par de inyecciones, no hay problema. Pero en 3 días tiene otra vez el dolor. ¿Por qué? Porque las vértebras siguen aplastadas. Lo mismo es en la administración. Uno puede orar con los hermanos, pero si no encuentra el problema de fondo, bajo la guianza del Espíritu Santo, porque el único que te va a decir qué es la circunstancia en el evento es el Espíritu Santo. Por eso no puedo ser un buen consejero si no soy un conocedor de la palabra y mantengo intimidad con el Señor de constante. Entonces, la consejería debe de ser de entender la problemática completa para corregir una actitud de vida, no nada más traer un adormecimiento temporal en la problemática. ¿Cómo se llamaba aquel siervo que describe en el Nuevo Testamento que los perros llegaban y le lamían las heridas? ¿Por qué? El efecto de la saliva del perro es adormecedor en la herida. Entonces, para que a Lázaro se le tranquilizara lo que no sé si sentía picazón, no sé qué se pueda sentir, pero era algo molesto. Y dice la Biblia que perros llegaban a lamerle. Entonces, cuando la Biblia habla de los perros que lamen heridas para adormecer, habla de pastores o ministros que solamente adormecen el problema de las personas por un tiempo. Y el hermano ahorita está chilero y a los 4 meses otra vez en la situación que le haya correspondido. ¿Por qué? Porque solo le adormecieron las heridas. La consejería y la administración requiere llegar al fondo bajo la guianza del Espíritu Santo para corregir el problema desde la base. Cuando se corrige el problema de base, se acaba la sintomatología, si lo queremos ver desde la perspectiva clínico-médica. Entonces, para que a mí se me vaya el dolor, no me tienen que poner analgésico, me tienen que descompresionar las vértebras. Porque mientras no me descompresionen las vértebras, el dolor ahí va a estar. Así me pongan el medicamento que sea. En la consejería es lo mismo. Por eso, si usted recuerda, desde el inicio hablamos del entendimiento del entorno y la guianza del Espíritu. Porque la persona no se tiene que ir con un consejo humano, se tiene que ir con un consejo de parte de Dios que le solucione, pero no la sintomatología, sino que el problema de fondo. Entonces, la situación de la consejería requiere entender las causas del problema, que muchas veces vienen. Mire, si algo yo he encontrado a lo largo de estos 55 años que Dios me ha permitido vivir,
es que la mayoría de mis problemas vienen de mis padres. Los problemas más fuertes que yo enfrento son ancestrales. Examínese cada uno a sí mismo y usted examine sus problemas personales. Pero lo que yo he podido identificar es que la mayoría de veces los gigantes con los que nos encontramos peleando hoy son los gigantes que nuestros ancestros no pudieron derrotar. Entonces, entender la causa, el fondo de dónde vienen los problemas, que a una persona tal vez se le han convertido normales y comunes, pero que de común y normal no tiene absolutamente nada. Entonces, cuando nosotros vamos al fondo, debemos de entender realmente a través de la consejería qué es lo que está produciendo el problema, no cómo solucionarlo temporalmente, sino de raíz. Entonces, la consejería requiere de un hombre comunicado con Dios para que realmente pueda ser un instrumento útil en las manos de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 6 dice, mire, este es el plan secreto. Los que no son judíos reciban lo mismo que Dios les ha prometido a los judíos. Los judíos y los que no son judíos son miembros del mismo cuerpo y participan juntos de la promesa que Dios hizo en Jesucristo. Los que no son judíos reciben todo lo que por medio de las buenas noticias es dado. Entonces, cuando se administra el proceso de la consejería, se debe de aprender a tomar una conducta y una actitud correcta delante de Dios, para que de alguna forma el consejero logre de alguna forma en Dios y en el Espíritu, porque va a haber una compenetración de consejería, una amistad, una hermandad que habilite el que busca consejo, el poder obtener esa confianza de poder aperturar su vida completamente. Quiere decir que dentro del perfil del que aconseja, el que aconseja debe de ser una persona abierta, que se muestre como dice la Biblia. El que quiera tener amigos. Entonces, si yo soy el consejero, no es ¿qué venís aquí a buscar vos, hombre? Sentate a ver cómo te ayudo. No, de entrada estamos planchados. ¿Qué necesitas a la gran otra vez aquí con lo mismo vos? No. Debe de existir humildad. ¿Para qué? Para que en esa humildad se puedan producir los cambios de conducta o cambios de actitudes que muchas veces se dan y se gestan de alguna forma a través de la aperturación que muchos tienen. Por eso es que vemos que esto es lo que tenemos que entender. Nosotros sabemos como líderes que independientemente de quién ministre mi situación o mi problemática, el que va a responder es Dios. Sin embargo, usted encontrará que muchas personas dicen: ay, pastor, que me atiende el hermano Jorgito, que no me atiende el hermano Espiriquitiberto, mejor el hermano, porque con el hermano Jorgito tengo un poquito más de confianza. Ese link de confianza habilita a la persona para ser abierta y transparente en muchos aspectos, que no se va a poder abrir si no encuentra ese cambio de conducta, de amistad. No estoy diciendo que se van a hacer amigos, pero sí debe de haber confianza. ¿A través de qué? A través, amado hermano, de lo que el Espíritu Santo coloca en el corazón de cada uno de nosotros. Fíjese que Filipenses dice en el capítulo 2, versículo 15, mire, así serán hijos de Dios. ¿Cómo? Limpios y sin falta, viviendo entre gente perversa y mala. De esa forma brillarán entre ellos como estrellas en el mundo. Entonces quiere decir que nosotros como hijos de Dios estamos inmersos en un universo. Dice acá, por lo que estoy viendo acá, mire, así serán hijos de Dios, limpios y sin falta, viviendo entre gente perversa y mala.
pero siendo nosotros, mire, lámparas. De esa forma brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. Entonces, la función del siervo o sierva que ministra es llevar a la persona que está buscando la consejería, confrontarlo con su condición de pecado. Más allá de confrontarlo con su condición de pecado, experimentar la confesión. Y no desde la perspectiva, como lo dice el padrecito allá donde tocan la campana, ¿verdad? Sino que la Biblia dice que el que confiesa, o sea, la confesión es bíblica. El que confiesa y, lo hemos estado platicando los días domingos, alcanza misericordia. Entonces, cuando el hombre que está buscando el consejo viene delante de nosotros como hijos de Dios, como vasos de ministración, vasos de consejería o vasos de liberación, hay que aprender a llevar a esta persona al entendimiento profundo de su condición de pecado. En el entendimiento profundo, llevarlo a la dimensión de la confesión y de que pueda experimentar el perdón de Dios. Porque toda persona que se siente en consejería y administración regularmente, no le digo siempre, pero regularmente trae una carga de peso, de confrontación, pues de alguna manera ya se dio cuenta de su condición y trae la condenación por delante. De ahí es que hemos aprendido que no es lo mismo ser encontrado en un pecado a estar en ese pecado y yo llevarlo delante de, como producto de un entendimiento en mi relación con Dios y de una confrontación que el Espíritu ha traído sobre mi vida. Entonces no es lo mismo que te cachen a que lo lleves. No sé si me doy a entender. La condición de pecado es la misma, pero el acto mismo de llegar delante y confesarlo muestra arrepentimiento. Mientras que la persona que fue encontrada, si lo encuentras te va a llorar y se va a remorder, pero no arrepentir. Porque si el arrepentimiento hubiese estado en el corazón, hubiera dado un fruto. Por eso no es bueno esperar hasta que lo cachan a uno en la condición de pecado, sino que al darte cuenta tú inmediatamente llevarlo y presentarlo delante de Dios, porque en eso sí hay un enseñoreamiento de madurez interna. Se lo voy a decir al pastor vos, y no me importa que me bajen del privilegio y todo, pero yo no puedo seguir ya con esta carga. No te preocupes, hombre, a las 3 cuadras lo agarran. Igual se conoció, pero hubiera tenido mayor, ¿cuál podría ser la palabra? Una mayor, sí, ambas, una mayor gloria. Si yo mismo me confronto a mí mismo a través del Espíritu Santo y yo mismo me obligo a mí mismo a confesarlo, ahí hay un enseñoreamiento del Espíritu que Dios ha puesto en mí sobre la condición de pecado. Aparentemente sería lo mismo, mas no lo es. Porque que yo voluntariamente presente mis actos delante de Dios habla superlativamente a la sujeción que yo tengo y del temor que tengo delante de Dios. Mientras que si corro por la vida esperando a que me caiga como ruleta rusa, tal vez nunca llega, pero si llega va a traer un detrimento superior. Y eso es bien delicado, porque la Biblia dice que si decimos que no pecamos, primera de Juan capítulo 1 versículo 8, si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, presentó Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón.
un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga.